Saludos, estimada audiencia. Nuevamente nos encontramos por acá a través de este video para seguir compartiendo referente o acerca de la asignatura Estadística aplicada al deporte en el Diplomado de Entrenamiento Deportivo nivel 1. En esta oportunidad estaremos abordando el tema número 3, continuando dentro de los que son los elementos básicos de la estadística descriptiva. En este tema número 3 abordaremos un poco con respecto a la tabla y distribución de frecuencia. Pero antes cabe destacar, recordar lo que planteamos en el tema número 1 y en el tema número 2 con respecto a la población, la muestra y las variables, que son elementos dentro de la estadística básica descriptiva que son muy importantes a la hora de la recolección de información y el proceso de la información o el proceso de datos. Y este proceso de datos es lo que nosotros vamos a ver a continuación. Una de las formas de procesar los datos es a través de tablas y distribuciones de frecuencias. Cuando hablamos de tablas y distribuciones de frecuencias, nos referimos a una lista de todas las puntuaciones observadas de una variable y la consecuencia de cada puntuación o categoría. Simplemente es, luego de obtener una cierta cantidad de datos, de una manera más simple, más sencilla, o organizarlo a través de tablas, ya sea a través de la frecuencia o de cada puntuación o categoría que nos plantee lo que estemos buscando. Por ello, podemos indicar que las atribuciones o las distribuciones de frecuencia son tablas en las que se disponen las modalidades de las variables. Es decir, organizamos una tabla y las distribuciones de la frecuencia las vamos a disponer en las modalidades de forma de fila. Vamos a colocar las variables en la fila y el número de ocurrencia por cada valor, los porcentajes o los cálculos que se vayan a hacer, lo vamos a referir en forma de columna. La finalidad dentro de las distribuciones de frecuencia es facilitar la obtención de información que contienen los datos de una manera más sencilla, más cómoda y no tener todos los datos dispersos, sino de una manera más organizada, fácil de leer, fácil de comprender, fácil de ser transmitida y de llevar a cabo a quien se le va a ofrecer la explicación o la presentación de unos datos obtenidos a través de la secuencia de una variable. Bien, sin mucho preámbulo, veamos entonces cómo podemos construir una tabla de distribución de frecuencia simple. Acá tenemos unos datos obtenidos de esta variable: resistencia muscular de miembros superiores en 30 segundos para 20 sujetos. Es decir, se le aplicó una prueba de flexión y extensión de codo en 30 segundos a 20 sujetos. Y estos fueron los datos que arrojaron. Lo primero que debemos hacer es ordenarlo de menor a mayor. De una manera más tangible, más fácil, empezar la construcción de la tabla de distribución de frecuencia simple. Como están viendo acá, se está construyendo. El valor mínimo es 2 y así vamos hasta encontrar el valor máximo, que es 24. Esta sería nuestra tabla de distribución de frecuencia simple que vamos a construir. Y en esta primera columna lo que vamos a identificar es el número de filas, ¿okay?, que vamos a establecer dentro de esta tabla. Y esto nos lo va a garantizar cuando observamos acá que en la primera columna el valor, vamos a colocar el valor de cada dato.
a través de la expresión de x sub 1. En la segunda columna vamos a colocar la frecuencia con que se repite cada dato, es decir, f minúscula 1. En la tercera, la frecuencia relativa o porcentual. Frecuencia relativa o porcentual. En la cuarta, el porcentual. Y en la quinta y última columna, la frecuencia acumulada. De esta forma vamos a construir nuestra tabla de distribución de frecuencia simple a través de esta variable con estos datos que tenemos acá. Iniciamos entonces. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el valor de los datos obtenidos o que manejamos en los datos de una manera ordenada de menor a mayor, sin repetirlos. Entonces observamos que el primer dato es 2, ubicamos el número 2. El segundo dato sería el 3. Vean de que no estoy repitiendo. El tercer dato es el número 4. Solamente coloco el 4 sin repetir la cantidad de veces que se está repitiendo el 4. Y así sucesivamente hasta llegar al número 20, al dato mayor, que es 24. Procedemos entonces a organizar la columna número 2, 3 o 2. Que aquí nos indica que debemos colocar que aquí nos indica que va la frecuencia con que se repite cada dato, es decir, la tabla de frecuencia, la columna de frecuencia. Como pueden observar, el dato número 2 solamente aparece una sola vez. El dato número 3 aparece una sola vez, mientras que el dato número 4 aparece 3 veces. Si lo contamos acá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es la frecuencia con que se repite este valor. Y así sucesivamente vamos colocándolo según el dato que tenemos acá. 7 se repite 2 veces, 8 1, 9 1, 10 1, hasta el 14 que se repite 1, 15 y 16 se repiten 2 veces. Tienen 2 frecuencias cada uno, y el 20. La sumatoria de todos estos datos nos tiene que dar la misma cantidad de datos que tenemos en general, o de sujetos que tenemos en general. En este caso tenemos 20 datos, 20 sujetos. Esa es la cantidad de datos que nos tiene que dar acá. Si no nos da, hay un error y tenemos que volver hacia atrás y empezar de nuevo a verificar la cantidad de las veces que se repite cada dato o la frecuencia con que se repite cada dato para que nos dé en su totalidad el número exacto al número de datos que estamos manejando. Ahora bien, iniciamos lo que es la construcción de la frecuencia relativa. Y este nos indica que para calcular la frecuencia relativa debemos dividir el número, la frecuencia, en este caso en esta fila, entre el número de datos que estamos manejando. Multiplicamos entonces 1 entre 20 y el resultado es 0,05. Pasamos a la siguiente columna, a la siguiente fila, perdón. En este caso 1 se repite el mismo valor de arriba, pero en el siguiente, que es la tercera, tomamos la frecuencia con que se repite el dato número 4 y la dividimos entre el número de datos, que es 20, y este es el resultado. Y así lo vamos a hacer sucesivamente hasta llegar a la fila número 15. Y luego de haberla realizado todas, vamos a sumarlas. Y el resultado final me tiene que dar 1 o cerca de 1. ¿Okay? De no darme 1, hay que verificar nuevamente cada división o cada cálculo de frecuencia relativa y sumarlo, porque el valor tiene que ser 1. Ya para la columna de los porcentuales, esta se debe calcular multiplicando la frecuencia relativa por 100. En este caso, la primera frecuencia relativa que tenemos es esta de acá,
0,5 lo multiplicamos por 100, el resultado es 5. Y así voy sucesivamente con cada valor. 0,1 lo multiplico por 100 me da 10. Y así voy. Al final, la sumatoria de todos los porcentuales me tiene que dar 100. O cerca de 100. De no ser así, tendría que revisar nuevamente cada una para que el valor que me esté manejando es 100. ¿Cómo vamos a calcular la frecuencia acumulada? Simple. Se suma el porcentual más el porcentual inferior. En este caso, para iniciarlo, tenemos que como no tenemos, vamos a iniciar el cálculo, el primer porcentual debemos colocarlo aquí de primero en la frecuencia acumulada. Y luego sumarlo con el inferior. Y el resultado va a ser 10. Luego sumo este resultado con el inferior y así voy sucesivamente. Voy sucesivamente sumándolo, lo sumo hasta que llega el último valor para que me dé un valor final que tiene que coincidir con el porcentual anterior. De esta manera construiremos así nuestra tabla de distribución de frecuencia simple, de esta manera tan sencilla. Luego de haber construido la tabla de distribución de frecuencia simple, pasamos entonces a darle respuesta de una manera lógica y coherente a través de la inferencia o interpretación de los datos. Recordemos entonces que la estadística, simplemente a procesar la estadística descriptiva, tenemos que nos va a dar este tipo de información, datos. Y para ello tenemos que darle la interpretación, y ahí es donde juega el papel importante la estadística inferencial. Entonces, tomamos este primer dato, que en la variable resistencia muscular de miembro superior en 30 segundos para 20 sujetos, luego de haber realizado la tabla de distribución de frecuencia simple, obtenemos que según este dato que tenemos acá, el dato número 4, muy bien, nos indica que dos atletas, ¿por qué? Ejecutan 7 flexión y extensión de codo en 30 segundos. Y este a su vez representa el 10% de la población general, en este caso el 20%. Veamos otro ejemplo de inferencia. Tomamos este dato que tenemos aquí, que este 55% representa a los atletas. Si el 55% de los atletas evaluados ejecutan igual o menor de 11 flexión y extensión de codo en 30 segundos. 55% de la población ejecuta igual o menor de 11 flexión y extensión de codo. Este dato, este 15, nos indica que 15 flexión y extensión de codo corresponde solamente a 2 sujetos. Y por último, se pueden colocar más inferencias. Todo depende de la necesidad o el compromiso con que se esté midiendo una variable, o lo que corresponde a la medición de una variable, lo que esté buscando el entrenador o el investigador. En este caso decimos que el 85% corresponde a los sujetos que ejecutan hasta 16 flexión y extensión de codo. De ahí para arriba no hay, sino de ahí para abajo. ¿Qué buscamos con esto? Con esta data, de una forma concreta, establecer los valores primordial para hacer la distribución de carga según la resistencia muscular de miembros superiores. Recuerden que estamos trabajando con grupos de baloncesto, sujetos de baloncesto, en el cual estamos basando esta variable.
Y en el baloncesto, una de las cualidades físicas que debemos desarrollar en el jugador de baloncesto es la resistencia o la fuerza de miembros superiores. Entonces, estamos trabajando con niños, con jóvenes, y a través de la autocarga, realizando flexión y extensión de codo, vamos a hacer el cálculo de la distribución de frecuencia partiendo de esta prueba que se realizó. Y yo aquí infiero, según las inferencias o los datos que me está dando la estadística descriptiva, para luego hacer el inferencial, puedo emitir juicio y puedo construir, iniciar la distribución de la carga a llevar a cabo dentro de un plan de entrenamiento. Ahora bien, aquí les invito a que se detengan un momento y tomen su tiempo, si es posible. Pueden retroceder el video, pueden ir a paso atrás para que me realicen el siguiente ejercicio. Teniendo en cuenta los datos de la variable puntos de un jugador de baloncesto durante una temporada de baloncesto de 20 juegos, realizar una distribución de frecuencia simple en algunas inferencias o interpretaciones. Entonces, con lo visto anterior, les invito a que construyan. Tomen papel y lápiz, tomen un computador, una computadora, y realicen este pequeño ejercicio. Luego de realizado este ejercicio, pueden continuar con el video. Aquí están los datos que les estoy suministrando para que hagan construyan su tabla de distribución de frecuencia simple, y posteriormente, después de haberla construido, realizar o construir las inferencias luego de haber construido su tabla de distribución de frecuencia simple. Les reitero, pueden retroceder el video, deténganse acá, primero hagan este ejercicio para continuar viendo el video. Luego de haber hecho el ejercicio, podemos continuar. Vamos a ver entonces, vamos a tratar con respecto a la tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Manejamos el ejemplo anterior con la variable de resistencia muscular de miembros superiores de 20 sujetos, chicos de un equipo de baloncesto de categoría en desarrollo. Tenemos la misma data, ya los datos están acá, los datos están ordenados, y este va a ser el esquema de la tabla de nuestra distribución de frecuencia simple. De datos agrupados. Para ello, para iniciar esta tabla, debemos considerar los siguientes aspectos. Debemos conocer el rango, y para conocer el rango debemos que el rango nos indica que es el valor de intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Es decir, ubicamos el valor máximo dentro de los datos que estamos manejando y el valor mínimo, y vamos a restar el valor máximo menos el valor mínimo. Luego, debemos conocer el número de intervalos. Y lo vamos a hacer a través de la regla de Sturger. Y esto nos indica que grupos de valores con características específicas se agrupan en clase y ocupan una fila o intervalo. Es decir, vamos a agrupar los valores y vamos a establecer las cantidades de filas, la cual vamos a necesitar para construir nuestra tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. ¿Cómo lo vamos a hacer? El número de intervalos es igual, lo vamos a representar con la letra K, con esta fórmula que vamos a establecer acá en este momento. Decimos que 1 más 3,332, esta es una constante. Estos datos, tanto el 1 como el 33,332 son unas constantes, no varían, no se cambian, por el logaritmo del número de datos que estamos manejando. En este caso va a ser 20. Como podrán ver, más adelante vamos a observar que nosotros vamos a manejar en este ejemplo, este ejercicio que estamos construyendo, son 5 filas. ¿Okay? 5 filas, porque ese va a ser el resultado después que hagamos el cálculo del número de intervalos. Luego hacemos la construcción o vamos a identificar la amplitud
Es decir, en cada fila, cuántas veces o cómo vamos a agrupar cada dato. Y este se ve a través de la diferencia entre el límite exacto superior y el límite exacto inferior. Y lo vamos a calcular la amplitud dividiendo el rango entre el número de intervalos, R entre K. Con el resultado que me di aquí, lo voy a dividir con el resultado que me di acá. En el caso nuestro nos va a quedar de esta manera, 5 filas, y esta es la forma con la cual vamos a construir. Pasamos entonces, iniciamos la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados. Como dijimos, el cálculo de rango lo vamos a hacer identificando el valor mínimo, en este caso sería 2, y el valor máximo. Y vamos a restar el valor máximo, que es 24, entre menos el valor mínimo. En este caso el resultado es 22. Luego calculamos K, que es el número de intervalos. Dijimos que vamos a utilizar la fórmula con estados constantes, sumando estados constantes por el logaritmo del número de datos. En este caso serían 20 los datos y el logaritmo es el logaritmo de 20. Al procesarlo matemáticamente, nos da que el número de intervalos es igual a 5,335. Como estamos manejando una variable donde el valor tiene que ser exacto o entero, debemos llevar este número decimal al número entero. Y según la regla de aproximación nos indica que el número que nos vamos a manejar es el número 5. Y vamos a hacer la construcción de 5 filas, como lo vimos anteriormente. Aquí lo tenemos. 1, 2, 3, porque es el número de intervalos que vamos a manejar. Así pasamos entonces al cálculo a calcular la amplitud. La amplitud que vamos a manejar dentro de cada fila para obtener cada clase. Y decimos que para calcular la amplitud necesitamos saber el valor de R y el valor de K. Teniendo el valor de R, que es 22, y el valor de K, que es 5, lo vamos a dividir. Y el resultado es 4,12. El resultado es 4,12 y lo redondeamos para dejarlo en 4. E iniciamos entonces nuestra construcción de cada clase dentro del número de intervalos. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos en el valor mínimo, que en este caso serían 2. Y empezamos a contar a partir del número 3. 3, 4, 5 y 6. Y nos detenemos allí. Es decir, que nuestra primera clase va a ser entre el valor, agrupamos los datos entre el valor 2 y el valor 6. Y para construir el siguiente intervalo, iniciamos en el número 6 y a eso le vamos a sumar 4 dígitos, porque es el número de amplitud. No empezamos a contar del número 6, sino a partir del número 7. 7, 8, 9 y 10. Ahí tenemos los cuatro dígitos de amplitud y nos detenemos en el número 10. Posteriormente nos ubicamos en el siguiente intervalo para agrupar la siguiente clase. No comenzamos el número 10 a contar la amplitud, sino a partir del número 11 hasta llegar al 14, y así continuamos hasta completar nuestros 5 intervalos agrupándolos a través de las siguientes clases. Vamos a verlo acá. Ya establecida el número de intervalos y el número de amplitud o de clases, vamos a iniciar entonces, o vamos a continuar con la construcción de nuestra tabla de distribución de datos agrupados. Entonces decimos que la siguiente columna va a ser X1, que es los datos, y los datos que vamos a manejar va a ser el promedio entre los valores. Para calcular, les voy a facilitar un método sencillo para la obtención del promedio entre datos
entre los datos dentro de la clase. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Yo le estoy colocando esto acá para que haya una forma sencilla de cómo calcular o obtener el promedio dentro de cada una de las clases que tenemos acá. Es decir, entre esta clase que tenemos aquí, clase del 2 al 6, como podrán verlo, se lo distribuí de esta manera. 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos dos formas de hacer el cálculo del promedio de esta clase. Una, sumamos todos los valores y esta sumatoria, el resultado que nos lo vamos a dividir entre el número de clases que tenemos acá, que serían 5. Este resultado lo dividimos entre 5. Y nos va a dar esta división el valor número 4. O la siguiente manera, que es más sencilla, es si los números que tenemos acá, los valores, son impares, se toma el valor central. Y este sería mi promedio. Lo hacemos igual con el siguiente grupo, la siguiente agrupación de valores. El resultado es 8. Vean lo que si sumo y esta suma la divido con la misma cantidad de datos que estoy manejando, me va a dar 8. Pero si como los valores son impares, puedo ubicar el centro y me da el mismo valor. Súmanlo, les invito a que lo sumen y lo dividen entre 5 y verán que el valor me va a dar 8. Y así lo hago con la siguiente clase hasta llegar a la última clase, para que me dé el promedio el dato que es el promedio entre cada clase. Continuamos entonces. Podemos calcular la frecuencia con que se repite cada agrupación de clase. ¿Okay? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tan sencillo. Con los datos ordenados acá, vamos entonces en la clase número 1, esta clase número 1, que es valor del 2 al 6, vamos a contar cuántos valores hay. Del 2 al 6, fíjense, contamos entonces 1, 2, 3, 4, 5. Esa es la cantidad con que se repiten los datos dentro de esta clase. Pasamos a la siguiente clase, del 6 al 8. Ya el 6 ya lo conté acá, no tengo por qué contarlo dentro de esta clase. Tengo que iniciar a contarlo a partir del valor número 7 hasta el máximo, que es el número 10. Y si nos ubicamos en el número 7, vemos que los valores que tenemos dentro de esta clase son 1, 2, 3, 4, 5. Y entonces son 5 los valores con que se repiten dentro de esta clase. Pasamos al siguiente valor, como les dije anteriormente. No inicio desde el número 10, sino a partir del número siguiente, que es el 11. Y cuento hasta el número máximo, que es 14. En este caso serían 3. Lo hago con la siguiente agrupación de clases. No cuento a partir del 14, sino a partir del 15 hasta el máximo, que es 18. Y aquí me indica que son 6. Hasta el último, que sería 24. Ya obtenida la frecuencia con que se repite cada valor, los voy a sumar y el resultado me tiene que dar igual que el número de sujetos que yo estoy trabajando dentro de esta variable, que en este caso sería 20. Continuamos entonces. La siguiente columna que vamos a incorporar dentro de nuestra tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados es la frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa la vamos a calcular el número de frecuencia entre el número de datos. En este caso tenemos la primera frecuencia entre el número de datos, que es 20, nos da este resultado. Y así voy a ir sucesivamente hasta llegar a la última. Y luego que tengo todos los resultados, el cálculo de la frecuencia relativa de todos los intervalos, voy a sumarlo y el resultado de esa sumatoria me tiene que dar 1. De no darme 1, tendría que devolverme y empezar a ver dónde estuvo el error para corregirlo, para que luego me dé la sumatoria de todos estos valores, me dé 1. Posteriormente hacemos el cálculo
O vamos a iniciar la construcción de la siguiente columna, de la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, vamos a sumar la frecuencia más la frecuencia inferior. Entonces tenemos que la primera frecuencia es 5 y la vamos a sumar con la frecuencia inferior, que es 5. Y así vamos a ir con la siguiente y vamos construyendo hasta llegar al último valor, y el resultado final de este valor me tiene que dar igual al número de sujetos que estoy trabajando. Continuamos con la siguiente columna que vamos a construir, que es el porcentaje relativo. Porcentaje relativo es la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Es decir, multiplico la frecuencia relativa por 100 en el primer valor y este me da este resultado. Y así lo voy a hacer. El siguiente valor lo multiplico y así lo voy multiplicando uno de estos datos por 100, y estos son los resultados que me van a dar. Y la sumatoria de lo mismo me tiene que dar 100. De no dar 100, hay algún error en los cálculos anteriores y tengo que revisarlo para hacer la corrección necesaria para que aquí en lo que yo sume me dé 100. Luego pasamos a la construcción del porcentaje absoluto, que es la sumatoria del porcentaje relativo más el porcentaje inferior relativo. Entonces empezamos a sumar con el inferior, tomamos el 25 porque no tenemos el dato aquí arriba, con el inferior que es 25 nos da 50, y así voy sumando con el inferior, me da este resultado y lo sumo con el inferior, y al final me tiene que dar un número final que es 100, porque es el 100% de la frecuencia del porcentaje absoluto. Luego de haber construido nuestra tabla de distribución de frecuencia de datos agrupados, como la tenemos acá, según la estadística descriptiva, pasamos entonces a lo que es el cálculo de la estadística inferencial, según nuestra variable. Empezamos a tomar para dar inferencia algunos de los datos y hacemos el cálculo de las siguientes inferencias. Tomando entonces este dato, podemos decir que un atleta, que tenemos aquí, ejecuta 20 flexiones y extensión de codos en 30 segundos, representando el 5% de la población total evaluada. El siguiente ejemplo de inferencia, vemos tomando este dato, el 5, decimos que 5 atletas ejecutan 4 flexión y extensión de codo, o ejecutan entre de 2 a 6 flexión y extensión de codo. También pues es válido esa inferencia. ¿Por qué? Pues recuerda que este es el dato, pero la clase es esta. La clase está de esos sujetos que realizaron entre 2 a 6 flexión y extensión de codo. El siguiente dato, o la siguiente inferencia, el ejemplo es decimos con este dato que 3 de 2 atletas corresponden al 15% de sujetos evaluados. Y este último ejemplo que le estoy colocando acá, decimos que este 65% corresponde a los sujetos que ejecutan hasta 12 o 14 flexión y extensión de codo. Bien, de esta manera damos inferencia de una manera más concreta para luego posteriormente iniciar, como les mencioné en el tabla de distribución de frecuencia simple. De una manera más simple hacemos el cálculo e identificamos los datos para luego construir la distribución de la carga dentro del plan de entrenamiento con base a esta variable que es resistencia de miembros superiores, es decir, presión y extensión de codo, para desarrollar la resistencia muscular en jugadores de baloncesto de categoría de desarrollo, y hacemos el cálculo según estos datos que nos permitió a la aplicación de este estadístico,
y así de una manera científica hacer la distribución de la carga concreta y correcta según la población que se está trabajando en este momento. Les invito entonces a llevar a cabo el siguiente ejercicio. Como lo hicimos, como lo llevamos a cabo en la construcción del gráfico o la tabla de distribución de frecuencia simple, con los mismos datos vamos a construir entonces una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados y le vamos a dar la interpretación. Aquí les invito a que hagan un paréntesis y hagan el cálculo o realicen una tabla de distribución de frecuencia con datos agrupados, según lo que hemos visto hasta ahora. Pueden retroceder el video y verificar la información anterior para iniciar el cálculo. Y así, de una manera práctica, hacen ustedes la construcción de una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Para posteriormente hacer las inferencias o el cálculo de las inferencias de las mismas. Muy bien. De esta manera, hemos visto en este tema número 3 lo que es la construcción de tabla de distribución de frecuencia simple y con datos agrupados. Y posteriormente hacerle sus respectivas inferencias. Ya viendo de la forma conceptual, ustedes también construyeron a través de dos ejercicios su tabla de distribución de frecuencia de datos simples y datos agrupados. Y de esta manera vamos a dar por finalizado este tema número 3. Posteriormente se le indicará la asignación evaluativa a través de este tipo de la construcción de estos elementos. Y de esta forma damos por concluido este tema y nos estaremos viendo en el siguiente tema, que sería el tema número 4. Esperemos sea de su agrado, sigan practicando, no se queden con este contenido, pueden buscar otro tipo de información vía online con referencia a lo que es la tabla de construcción de frecuencias de datos agrupados y datos simples. Y por acá estamos a la orden. Quien se despide de ustedes, profesor Juan Echenique, nos vemos en una próxima ocasión.